Hola a todos, ¿cómo están? En el día de hoy estaremos trabajando con el tema de la respiración a partir de lípidos y proteínas, recordando que tanto lípidos como proteínas poseen valor energético, pero primero las células poseen mecanismos para aprovechar la energía de las moléculas fundamentales que conforman los lípidos, como los ácidos grasos o el glicerol. Los ácidos grasos son largas cadenas de carbono e hidrógeno que en su extremo terminal poseen un grupo carboxilo. Durante la oxidación de los ácidos grasos, el grupo carboxilo terminal y el carbono próximo son desprendidos de la cadena y convertidos en una molécula de acetilcoenzima A, en un proceso conocido como beta-oxidación. Cada vez que dos carbonos son desprendidos de la cadena, el carbono más próximo es el oxidado, generando otro grupo carboxilo y permitiendo que el proceso se repita. Este acetilcoenzima A es incorporado al ciclo de Krebs. Los intermediarios que son generados por esta vía se oxidan en la membrana interna mitocondrial para producir ATP. Por ejemplo, un ácido graso con 14 átomos de carbono permite recorrer el ciclo 7 veces. Cada vez que se ejecuta el ciclo, los intermediarios energéticos generados son oxidados en la membrana para producir 10 ATP, por lo cual un ácido graso de 14 carbonos, al ser completamente degradado, es capaz de producir sorprendentemente un monto de 70 moléculas de adenosintrifosfato. Las células vegetales oxidan los ácidos grasos en los peroxisomas. Muy bien, para comenzar el proceso de la beta-oxidación, una molécula de acetil-CoA se une a un ácido graso produciendo la forma activada acilcoenzima A en el citosol celular. Estos ácidos se añadirán a la carnitina para poder entrar a la mitocondria. Y luego se recicla la carnitina y comienza la degradación de la acilcoenzima A. Muy bien, luego de esto, el acilcoenzima A atravesará un sinnúmero de reacciones, eh, cuatro, descritas por una estructura llamada hélice de Linen, y en cada reacción se van a ir degradando dos carbonos. Por ejemplo, primero 14, después 12, 10, 8 y así. Y estos carbonos y de estas estructuras se irán desprendiendo carbonos en forma de acetilcoenzima A. La primera reacción, que fue la anterior, que está de color verde, pero no lo dije, eh, sucede una oxidación por deshidrogenación, donde se obtiene una molécula de FAT en forma reducida. Ahora sí, en el color morado violeta, sucede una hidratación ya que se incorpora una molécula de agua. Luego otra oxidación por deshidrogenación y se forma una molécula de NADH o NADH. Ahora se rompe la molécula, liberando así dos carbonos, o sea, la molécula del ácido graso, liberando dos carbonos en forma de acetilcoenzima A. Y luego entra otro acetilcoenzima A para formar otro, pero con dos carbonos menos y comenzar otra vez la vía. Y se repetirá cuantas veces sea necesario para liberar todos los carbonos del ácido graso. Y ahí ya se muestra el acetilcoenzima A como producto que va a ir otra vez a las cuatro reacciones de beta-oxidación para hacer la vida de nuevo. Recuerden que los productos de esta secuencia son FATH, NADH, acetilcoenzima A, que se irá al ciclo de Krebs, produciendo 3 NADH, un FATH y una molécula de GTP en forma obviamente de energía.
Todos estos, incluyendo el FADH y el NADH, se irán el acetil-CoA al ciclo de Krebs y sus productos a la cadena de transporte de electrones para producir adenosintrifosfato. Solo que el FADH y el NADH se irán directamente y el acetilcoenzima pasará al ciclo de Krebs. Bueno, como ya sabemos, las proteínas son formadas por unidades llamadas aminoácidos, sus monómeros, y las proteínas pueden degradarse en aminoácidos que los componen y estos a su vez pueden ser transformados en energía. Esto es posible ya que el grupo amino de los aminoácidos puede ser removido, quedando un cetoácido como el ácido pirúvico y otros ácidos que son intermediarios en el ciclo de Krebs, por lo cual los aminoácidos, luego de haber perdido su grupo amino, pueden insertarse en cualquier etapa del ciclo de Krebs. Algunos aminoácidos deben ser convertidos en otros antes de poder insertarse en una etapa del ciclo. Cada aminoácido tiene su forma particular para la entrada al ciclo, por ejemplo, la leucina, el triptófano y la isoleucina entran por medio de la acetilcoenzima A y así con los otros. Todo esto por acción de enzimas aminotransferasas y enzimas desaminasas. Y ahí ven los productos, entre comillas, los grupos amino NH3, porque se desprenden de sus terminales